Bueno, chicos, hoy tengo el privilegio de llevarles lo que es la palabra. Quería venirles a platicar un poco de una palabra que Dios trajo a mí hace aproximadamente un poco más de un mes. En esta palabra Dios me retó y me dijo algo muy importante que pues quiero compartir con cada uno de ustedes. Pero quiero que primero leamos el versículo con el cual Dios me retó. Se encuentra en Josué 1:1. ¿Estamos listos? Josué 1:1 nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ahí quiero detenerme. A mí, no sé ustedes, pero a mí me conmovió mucho leer esto y me dejó con una intriga tan grande que fue el hecho de Moisés, dice, siervo de Jehová. Y luego dice Josué, hijo de Nun primero, y dice servidor de Moisés. Y me quedé pensando y me quedé analizando. Qué interesante esta frase. Qué interesante cómo Dios relacionaba a un siervo y a un servidor. Y yo dije, ¿qué tienen de diferente estas dos personas? ¿Por qué dije yo, Josué, el hijo de Nun, ni siquiera era el hijo de Moisés, sino que era Josué? Dice que Moisés había muerto y ustedes saben que Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel, que era el que la iba a llevar a todo el pueblo a la tierra prometida. Pero Moisés muere en el camino. Y no es Moisés quien debía llevar al pueblo a esta tierra prometida, a esta promesa. Y dice que en este instante Dios está escogiendo a Josué como servidor que era de Moisés para llevarlo a la tierra prometida. Dice, me quedé pensando, ok, está bien, entiendo. Moisés era siervo, pero ¿qué tenía de especial? ¿Por qué siervo? ¿Por qué? Y me quedé analizando, ¿a quiénes más Dios llamó siervo? Y me encontré en la Biblia que Dios llamó siervo a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y mientras seguía con cada uno de estos hombres de Dios, me seguía encontrando con cosas muy interesantes. Por ejemplo, Moisés era un tartamudo que abrió el Mar Rojo. Abraham era un incrédulo al que Dios hizo como padre de generaciones. A Isaac, Dios lo usó como una prueba de fuego. A Jacob, Dios lo usó para hacer a las tribus de Israel. Yo me quedé, todos estos hombres atravesaron algo interesante en sus vidas. Pasaron por un proceso y un reto de por medio. Pero me intrigaba mucho más aún lo que hizo con Josué. Quiero que me acompañen a Josué 24:29. Y dice, después de esto,
murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Me dije a mí misma, Dios llevó a Josué a otro nivel, a otro nivel. Lo tenía aquí abajo y lo llevó acá arriba. Lo subió. Pero ¿saben qué pasó antes? ¿Saben qué sucedió con Josué para que ese cambio de nivel sucediera? No crean que Josué estaba listo, de que aquí estoy ya listo para que me suban al siguiente nivel. Desde el primer capítulo, aquí mismo en Josué, desde el momento en que Dios lo escoge, Dios le dice palabras muy interesantes a Josué. Y creo que la mayoría le hemos escuchado. Palabras como, levántate y pasa este Jordán. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y saben qué encontré de constante? El esfuérzate y sé valiente. Yo digo, para que alguien le esté diciendo, esfuérzate, o cuando nosotros venimos y le decimos a alguien, anímate, alégrate, es porque estamos viendo que esa persona no está animada, que esa persona no está alegre. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí en este versículo? Me está diciendo que Josué era poco esforzado y podría decir que un cobarde. No estaba esforzándose, no estaba siendo valiente. Porque si nosotros leemos en este primer capítulo, 5 veces Dios le dice, levántate, esforzate, sé valiente, esforzate y sé valiente. Y se lo dice una y otra vez. Entonces, ¿qué significaba? Que Dios estaba constantemente repitiéndole a Josué, esforzate, esforzate, dale, dale. Y le estaba empujando, empujando y empujando. Lo hacía una y otra vez. Pero yo me decía a mí misma, ¿por qué Dios perdía su tiempo en estarle insistiendo a Josué una y otra vez que se esforzara? Porque si ya se lo había dicho más de 3 veces, para que se lo dijera 5 veces, ¡hala! Pero me di cuenta que Dios quería algo enorme con Josué. Dios quería algo sumamente grande con Josué. Quisiera que leyéramos Josué 3:7. Y dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaría contigo. Dios quería hacer algo grande, algo enorme con Josué. Pero Josué era como que no estaba listo, no estaba preparado. Y Dios le dio esa fortaleza y se la daba y se la daba y lo alentaba.
y lo alentaba a que siguiera. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido que ya no pueden más? ¿Cuántas veces te has sentido que el mundo te dice, no podés? ¿Cuántas veces han estado en el instante de Josué, en el que Dios tiene que intervenir para recordarte que Él está creyendo en ti, que Él tiene una promesa para ti? Porque déjenme decirles, yo he estado ahí. Yo he estado ahí, en ese punto, cuando mi autoestima ha estado muy baja, tan en el suelo, donde he pensado que ya todo lo que Dios me había prometido no se iba a poder cumplir. Donde a veces la meta se miraba inalcanzable. Y donde ese cambio de nivel que Dios quería hacer a mi vida parecía no ser posible. Pero ¿saben qué me dijo Dios? En ese instante cuando estaba así. Ya basta, Cintia, ya basta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a estar de esta manera cuando soy yo el que tiene la promesa para ti? ¿Saben qué me dijo Dios en ese instante? Me recordó algo tan valioso. Y me dijo, es mío tu futuro. Y cuando te pone así, en depresión, es cuando perdés lo que yo tengo para ti. Dios tenía una visión para mí, pero yo no la tenía para Él. Dios tenía una visión tan grande, pero yo me había dado cuenta que yo no tenía la visión para Él. Yo no había proyectado mi vida de una manera donde fuera Él el objetivo. Dios sabía en sus planes que yo era el objetivo, que lo que yo iba a alcanzar era lo grande que Él quería. Pero mi visión no era la de Él. A veces nos alejamos, nos apartamos, bajamos el gas y nos desanimamos. Y muchas veces en esos momentos es cuando más nos estancamos. Es cuando dejamos de avanzar. Cuando dejamos de crecer. Porque en los momentos en los que mi autoestima estaba tan baja, yo me estanqué y dije, ¿para qué? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué? Y fui cobarde. Dejé que todo el mundo avanzara, que todo pasara. Dejé que cada cosa siguiera su rumbo. Y cada vez me iba alejando y alejando. Pero en ese instante, cuando Dios me dijo, ya basta,
me dijo algo muy importante. Él me recordó que si yo no me levantaba en ese instante, no iba a poder levantarme más adelante. Cuando la prueba más adelante viniera peor, no iba a poder hacerlo. No iba a poder. Cuando la dificultad fuera más difícil, yo iba a estar mucho peor de lo que estaba en ese momento. Y muchas veces nosotros decimos, no, ese tipo de cosas, ¿será posible que sea peor que lo que estaba pasando en ese momento? ¿Será posible que más adelante me venga una peor? Sí era posible. Sí fue posible. En el momento yo decía, esto es lo peor que me ha pasado, sin darme cuenta que más adelante era peor la que venía. Pero ¿saben qué pasó en la siguiente vez? Yo ya estaba lista, ya estaba equipada, ya estaba fortalecida, ya mis metas ya estaban plasmadas. Les quiero contar lo que pasó la segunda vez. Para mí, en lo personal, mi mamá ha sido un pilar de mi fe. Toda mi vida, mi mamá ha sido la persona que me decía, dale, tienes que ir a la iglesia. Me enseñaba a respetar la iglesia mucho más que lo que te pueden enseñar a respetar a cualquier otra cosa. Me enseñó sobre el temor a Dios. Me enseñó sobre la importancia del servicio a Dios. De que tenés que ir, participar, andar, involucrarte. Y en un momento donde me llené tanto de esa pasión, y yo iba subiendo y subiendo y subiendo, en ese momento empezó la lucha. Y empezó la lucha a decirme, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y de dónde sale tanta pasión? ¿Y por qué tanto ese lugar que te llama tanto de un lugar así? Yo sentí en ese momento que aquel pilar, que aquello que había sido un fundamento en mi vida, se había destruido. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo hoy estuviera en contra de mí? Alguien me recordó algo muy valioso, sí, de Dios. Y fue lo que estaba escrito en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Él estaba conmigo. En ese momento yo me di cuenta que no solo a mí me quería llevar a otro nivel, a mi mamá también.
Y aquella mujer que en ese momento me estaba diciendo lo contrario, hoy ya terminó la escuela de mis primeros pasos. Hoy está en un equipo de servidores. Hoy forma parte de un círculo de amistad. Y me emociona tanto ver cómo está acá en cada reunión. Y hoy me gozo. Y le digo, ¿qué la llama tanto a esa iglesia? ¿Qué la llama tanto a estar ahí? Me di cuenta que ella no había experimentado aún a Dios de la manera como yo lo había hecho hasta ese momento. Nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que está por venir. A veces no nos damos cuenta de los planes mucho más grandes que tiene Dios. Pero Dios siempre, siempre nos quiere llevar a otro nivel. Porque Dios no quiere que nos mantengamos constantes, que nos mantengamos en una línea recta, estáticos. Dios quiere que vayamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Un escalón más cada día. Aún en la adversidad, seguir creyendo. Seguir creyendo en esa promesa. Con esfuerzo y valentía. Y su respaldo. Esa promesa se alcanzará. Me ponía a pensar esta semana de cómo Jesús, estando en esa cruz, estando ahí clavado, clamó en un instante y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me quedo pensando y digo, wow, la primera vez que yo leí eso, yo me dije, wow, ¿se imaginan cómo estaba Jesús en ese instante? Clavado en esa cruz. ¿Cómo estaba Jesús en ese momento? Que fue capaz de venir a decirle a Dios, aún sabiendo el propósito que estaba en su vida, aún sabiendo, dijo, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que si alguno de nosotros hubiera dicho esas palabras, no porque fuera Jesús quien lo dijo, ¿verdad? Pero si alguno de nosotros, probablemente yo hubiera dicho, qué mal estaba. Qué mal está esa persona. Porque ahí me estaba diciendo que su fe, que todo lo que creía, se había destruido, se había desbaratado. Ese momento donde tu carne te está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me cae una tras otra, tras otra? ¿Por qué a mí? Yo veo que los demás están bien y a mí me pasa una tras otra, tras otra. Dios le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque sabía que lo que le venía a Josué eran batallas mucho más grandes.
eran batallas mucho más grandes. Y tenía que seguir batallando y seguir batallando para poder obtener la tierra prometida. ¿Cuántas veces a ti Dios te ha dado una promesa? ¿Cuántas veces Dios a ti te ha dicho, yo lo voy a hacer contigo? Contigo y con nadie más. Y cada vez que Dios te ve, que estás ahí abajo, te dice, esfuérzate y sé valiente. Una vez más. Esfuérzate y sé valiente. Es cierto que yo he mirado ahí en la cruz a un Jesús humano. Pero también miraba a un Jesús con propósito, con una meta y una victoria de por medio. Si muchas veces nosotros subestimamos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, es porque nosotros mismos lo dejamos. Es porque nosotros mismos permitimos que cualquier cosita nos desanime, nos bote y nos diga, ¿para qué vas a ir hoy? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Vas a dejar que gane? ¿Vas a dejar que gane? ¿Que lo que está alrededor tuyo te gane? No. Jesús murió en esa cruz y yo creo que tiene un valor tan grande su muerte. Jesús tuvo que morir para que lo mejor viniera después. Tuvo que pasar lo difícil para que lo mejor llegara. Si hoy estabas acá porque dijiste, voy a hacer un esfuerzo más grande. Fue Dios quien te estaba diciendo, esfuérzate. Pero nada más no te estaba diciendo esfuérzate. Te está diciendo esfuérzate más. ¿Te está esforzando? Ok. Esfuérzate más. Y podrán decir que exigente. Ay, qué exigente. Todavía más de lo que ya estoy dando. Más del esfuerzo que estoy haciendo. Sí, más. Más. Mucho más. Mucho más. No te estás esforzando lo suficiente. No estás siendo lo suficientemente valiente para que Dios te lleve del nivel de ser servidor a ser siervo, a como lo hizo con Josué. Yo siempre he pensado que con Dios siempre hay más. A Dios no le gusta que nosotros nos quedemos en la misma posición. No le gusta vernos sentados. No le gusta que estemos en el mismo lugar. Dios te quiere ver más allá. ¿Y sabes aún por qué más? Más con cada uno de nosotros que con cualquiera de los profetas. Más, porque fue su Hijo el que vino a morir en esa cruz por ti. Y lo que tú vales hoy es muchísimo más grande que lo que Dios ha dado por cualquiera.
fue un sacrificio. Fue un regalo. Pero fue un recordatorio de que Dios te está diciendo a ti que lo vales, pero tú no le estás diciendo a Dios cuánto Él lo vale. Recuérdalo. Dios tiene una visión para tu vida, pero ¿tienes tú esa visión para Dios? ¿Qué tan grande está siendo esa visión? ¿Está siendo lo suficientemente grande como la de Jesús? Como la de Dios. Porque Dios te está diciendo: esforzate, hijo mío, y sé valiente. Casa de mi Gloria está en el año de la multiplicación y crecimiento. Juventud, Casa de mi Gloria, está en el año de la multiplicación y crecimiento. Pero creo que deberíamos de estar viendo más, ¿verdad? Mucho más. Y no lo veo. ¿Estás haciendo lo que Dios está viendo para este año? Este año debe ser un año donde tus metas vayan mucho más alto que cualquier otro año. Pero por sobre todo, para alcanzar esas metas más altas, Dios necesita que des un esfuerzo extra, con una valentía extra. Porque no va a ser fácil. Y va a caer una tras otra, tras otra. Pero Dios está contigo. Solamente les quiero leer. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dice una parte en Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No estás solo. Confía. Vete confiado a dar una mía extra. Vete confiado a seguir adelante, porque es Dios quien está añadiendo, siempre y cuando tú te encargues de Él. Quiero que en este momento nos pongamos de pie.